Bueno, buenas noches para todos. Iniciamos grabación. Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual pues vamos a avanzar en cronograma, mirar tema, a iniciar actividad de aprendizaje 4. Entonces, sean todos bienvenidos. Me disculpa la demora en iniciar. Estaba programada para las 7. Tenía una fallita técnica en mi computador, pero ya la logré resolver. Bueno, espérame, yo les comparto mi pantalla. Déjenme un momento, por favor. Bueno, me confirman entonces si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, la recomendación es a que pues estemos concentrados en la sesión, apaguemos distractores, ¿sí? Si de pronto por ahí tienen televisor o radio o el mismo celular que los distraiga, pues concentrémonos este ratico, por favor, para que pues entendamos la temática, miremos cómo deben realizar la evidencia que vamos a tratar esta noche, ¿vale? Y así nos rinde. Bueno, voy a tomar de ejemplo la ficha 637. Vamos a ver el anuncio que yo les había publicado. Y vamos a trabajar la evidencia de identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Y la otra evidencia es diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Bueno, son dos evidencias, pero las vamos a trabajar no con base en el caso de estudio que plantea la guía, sino directamente en nuestro proyecto formativo. ¿Listo? Les dejé material complementario. El material pues, que está en plataforma es conceptos generales de bases de datos. Y para reforzar este material, pues les compartí dos descargables, que es modelar la estructura del comportamiento del software y diseño de base de datos. ¿Listo? Para que los descarguen, los lean con tiempo. Hoy pues vamos a revisar a modo de resumen pues este material, ¿vale? Y miramos la guía pues para ver qué deben hacer en ambas evidencias. Cualquier duda o inquietud pues me van consultando a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Por favor me confirman si me escuchan bien, si de pronto me escuchan con alguna interferencia. Cuéntenme. Bueno, entonces yo supongo que me escuchan fuerte y claro. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir, ok, gracias, vamos a ir a la guía de aprendizaje. Iniciamos pues actividad aprendizaje, sí, actividad aprendizaje número 4 de la fase 2. Entonces vamos a ir directo a la guía. En fase 2, actividad proyecto 4, guía 4, abrimos el recurso y vamos abriendo de una vez el material de bases de datos. Bueno, entonces ahí deben estar viendo en pantalla lo que es la guía de aprendizaje. Hoy iniciamos pues esta guía
con la actividad de aprendizaje. Franklin, ok. Con la actividad de aprendizaje número 1, diseñar la estructura de la base de datos del sistema de acuerdo a los requerimientos. Bueno, ¿qué nos dice esta actividad de aprendizaje? ¿Cuál es la introducción a este tema? Es que el diseño de la solución, con base en los procedimientos y requisitos técnicos, debe ir de la mano con el soporte lógico de un sistema de información o un sistema informático. Para lo cual, para realizar un diseño óptimo de la solución que estamos construyendo del software, hay que tener en cuenta los requisitos técnicos y en especial se deben abarcar todos los componentes que son necesarios para la realización de tareas específicas. Entonces, para nosotros poder modelar la estructura de la base de datos, tenemos que tener en cuenta pues, los requerimientos que ustedes diseñaron y construyeron en evidencias de la fase 1, ¿no? Que fue el documento con la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Y también tenemos que tener en cuenta el modelamiento a través de los diagramas UML, como es el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases. Y con esos insumos vamos a modelar o a ir construyendo nuestro modelo conceptual. ¿Listo? Bueno. Entonces, la evidencia número 1 se denomina diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso de estudio. ¿Qué es el modelo conceptual? Este representa las entidades importantes y las relaciones para examinar los conceptos del dominio con los interesados del proyecto. Ahorita miramos estos conceptos de aquí, para que lo profundicemos más, pues, esta parte. Además de la definición del problema que tratará la solución del sistema propuesto, que, pues, desde la fase 1, nuestro sistema propuesto, pues, es el sistema de gestión de citas, ¿de acuerdo? Bien, con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, se debe diseñar el modelo conceptual que abarque también la parte lógica vamos a cambiar el caso de estudio por nuestro proyecto formativo. Bueno, ahorita que revisemos el material de formación, vamos a abarcar un poco lo que es este tema, qué son las entidades, cuáles son sus relaciones, cómo se determina esa parte. ¿Listo? Para definir la solución, ¿no?, del sistema propuesto y diseñar el modelo conceptual de nuestro proyecto formativo. ¿Listo? Bueno, elementos a tener en cuenta para elaborar esta evidencia. Realizar el modelo conceptual, que es lo que vamos a realizar esta noche. Tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionada. Tener en cuenta las especificaciones del análisis, las especificaciones de requerimientos, ¿no? Que ya, como les dije hace un momento, pues ustedes ya tienen ese documento con el listado de requerimientos. Y pues tener en cuenta las normas básicas de presentación de evidencia, ¿no? Como la portada, introducción y conclusiones. Y esta evidencia la van a presentar en formato PDF y lo pueden presentar en grupo, ¿no? O individual. Ya ustedes eligen. La evidencia 2, que se denomina modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, pues básicamente es lo mismo, ¿sí? Por ende, vamos a cancelar la segunda evidencia. Esta evidencia 2 no la van a presentar, queda cancelada para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, por favor, ustedes solamente van a elaborar de la guía 4
Esta queda cancelada. Bueno, vamos a elaborar la evidencia 1 nada más. ¿Listo? Ah, pero es que usted la evidencia 2... A ver, ¿cómo es esto? No, perdón, esta la van a trabajar con Diego Bolaños. Yo cancelando evidencias que no me corresponden. Qué pena con ustedes. No, esta evidencia esperan a que les programe el instructor Diego Bolaños, ¿vale? Porfa, para que estén atentos a la evidencia. No, sí, esta evidencia no me corresponde. Entonces vamos a trabajar el diseño conceptual y lógico, que es lo que nos pide la guía esta noche. ¿Listo? Bueno, ahí fue error mío. Me disculpo, en el anuncio les puse 2 evidencias, era solo una. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta ahí. Bueno, vamos entonces al material. Vamos a conceptualizar para poder construir nuestro diseño conceptual de la base de datos de nuestro proyecto. Bueno, entonces vamos a la introducción como tal. Y me cuentan si ahí están viendo mi pantalla o si debo volver a compartir. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué es una base de datos? Se puede percibir como un almacén o una bodega de información que se define y se crea una sola vez para guardar grandes cantidades de datos de forma organizada o estructurada, con el fin de poder encontrarla y utilizarla o, en otros términos, administrarla de una forma fácil. Teniendo en cuenta esta información o esta definición, en el presente componente formativo se presentará el concepto y las características de las bases de datos actuales, tomando en cuenta que cada base de datos es diseñada para cumplir con los requerimientos o requisitos de información de una organización o de una empresa. Entonces aquí podemos ya denotar que hay diferentes tipos de bases de datos. Entonces vamos a conceptualizarlas y mirar cuál de ellas nos sirve para nuestro proyecto formativo. ¿Vale? Bueno, cualquier duda, por favor, me cuentan si no fui claro en el concepto, ¿vale? Bueno, conceptos generales de bases de datos. Como concepto general de bases de datos podemos encontrar lo siguiente, según la RAE en el 2001. Se define la base de datos como el conjunto de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Repito, una base de datos se define como el conjunto de datos organizado, de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Con este concepto yo les pregunto a ustedes, nosotros desde la fase 1 estamos analizando y modelando ya un proyecto de sistema de información, el cual es un software de gestión de citas, bien sea médicas, veterinarias, odontológicas o de otro tipo de citas. ¿Qué información creen ustedes que debemos nosotros almacenar en ese sistema? Rápidamente, ¿qué información debemos organizar? Acorde a los requerimientos, ¿no?, que ustedes ya tienen construido. Cuénteme, porfa, ¿cuáles serían los requerimientos? ¿O cuál sería el tipo de información que nuestro sistema debe almacenar? ¿De quién o de qué? Por acá en el chat me cuenta Franklin. Es profe Los y datos de los pacientes, muy bien. ¿Cómo, perdón, Juan? ¿Me repites? una especie de historial o información sobre los pacientes, como en este Sí, caso podría ser los su datos de historial los médico pacientes. Ok, ok, del muy bien, paciente, sí. doctor, y en ocasiones pues también los horarios que se van a organizar en la base de datos. Los horarios para asignar las citas, ¿no? Ok, entonces ya estamos hablando de pacientes, de médicos, de citas. Correcto, esa es la información que se va a almacenar en nuestro sistema. Por ende, ahí ya tenemos un indicio
de cómo va a quedar nuestra bodega de datos, o en otros términos, cómo va a quedar nuestra base de datos o nuestro modelo conceptual de base de datos. ¿Listo? Bien, de acuerdo con la definición que nos da la RAE, una hoja de cálculo de Excel puede considerarse como una base de datos o un conjunto de archivos debidamente organizados, o la lista de nombres, teléfonos en nuestros teléfonos móviles, ¿no? En principio es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de nuestro programa de formación, que es desarrollo de software, se referirá a ese conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades y de forma organizada y es gestionada a través de un sistema gestor de base de datos. Entonces, en otros términos, algunos dicen, no, es que tengo una basecita de datos, dice algunas personas por ahí, o algunos negocios, alguna empresa. Yo tengo una base de datos, y uno va a ver, y tienen la información organizada en Excel. Eso no es una base de datos. ¿Listo? Una base de datos es aquella que se puede administrar a través de un sistema gestor de base de datos. Llámese MySQL, llámese Oracle, llámese SQL Server, entre otros sistemas gestores que nos permiten gestionar bases de datos como tal. ¿Listo? Hoy en día hay diversos gestores de bases de datos. Cuando hablamos de un sistema de gestión de bases de datos, estamos hablando de un programa que nos permite gestionar pues una base de datos. Usted dirá, pero Excel es un programa, por ende podría decirse que también es una base de datos. Bueno, lo que pasa es que Excel permite organizar información y por el hecho de que lo permite organizar, se malentiende que es una base de datos. Entonces algunos dicen, tengo una base de datos de clientes o tengo una base de datos de ventas y lo organizan es en Excel, pero repito, eso no es una base de datos, ¿vale? Lo tienen organizada, sí, pero como tal, no es una base de datos dado que Excel no se considera como un sistema gestor de bases de datos. ¿Permite procesar datos? Sí, porque usted en Excel pues puede implementar fórmulas, funciones, ¿cierto? Hacer gráficos, etcétera. Pero no cumple con algunas reglas que deben de cumplir las bases de datos que los principales programas que sí son gestores de bases de datos, pues sí lo cumplen, ¿no? Bueno, para organizar la información de forma sistemática, las bases de datos también deben poder almacenar la descripción precisa de los datos que contienen, conocida como metadatos, a los que se les relaciona con el tipo de información que es conceptualmente guardada. Esto que estamos viendo aquí no lo permite hacer Excel. Excel está estructurado en filas y columnas y en cada celda usted puede almacenar el dato que quiera, ¿sí? Pero no se puede definir ese dato. Mientras que en un sistema gestor de bases de datos usted sí puede organizar las bases de datos de tal forma que le permita a usted generar un metadatos, perdón, con la descripción de cada dato, precisamente qué es lo que contiene, para qué lo almacena, y el tipo de información que contiene cada dato, es decir, si es numérico, si es tipo fecha, si es tipo carácter o letras, si es tipo fecha hora. Bueno, hay diferentes tipos de datos que se pueden definir en un sistema gestor de bases de datos que en Excel no se puede. Bueno, y eso es lo que conocemos como un diccionario de datos. Entonces ahí vamos viendo diferencias, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Determinar los metadatos de la siguiente forma. Tenemos, esto es lo que nosotros podríamos organizar en Excel, ¿no? En columnas y filas la información, ¿no? Columnas para determinar cada dato y filas cada registro de información de cada dato.
Aquí tenemos la fecha de un ejemplo, de una base de datos de llamadas telefónicas, donde la primera columna es el call date o la fecha de llamada, el CRC, que es el número del cual se llamó, el TST, que es ¿dónde está? Que varía de longitud. Bueno, la longitud ¿qué será esta? DST. El número de destino de la llamada telefónica, el DST. Ah, sí, el destino. El source, la fuente. Ok, la fuente, el número de donde se llama y al destino al que se llamó. La duración de cada llamada y la descripción o un estado de la llamada, si fue contestada, fue fallida o no contestada. Entonces ustedes diría, bueno, esto yo lo puedo organizar en Excel. Y sí, se puede organizar en Excel. Pero en Excel usted no puede organizar esto, que es el metadato. El metadato es este, o el diccionario de datos, donde usted puede definir para cada campo, ¿sí? Para cada campo el tipo de dato que va a almacenar, el tamaño de los datos permitidos que se deben almacenar y la descripción de cada campo. Esto usted no lo puede hacer en Excel. ¿Listo? Y además Excel es limitado en la cantidad de datos que se pueden almacenar. ¿Ustedes saben cuántas filas permite registrar una hoja de cálculo en Excel? ¿Cuántas filas? ¿100 millones de datos? No. Y no, profe, ahí no, la verdad no, ni idea. Ok. Profe, es como 1 millón, ¿no? Sí, 1.057.000. Miremos acá en esta hoja. Mm. ¿Cómo es que se ve esto? A ver. Ya se me olvidé. ¿Cómo es que se ven la cantidad de filas y columnas por hoja? O bueno, sí, de un archivo Excel. Profe, creo que es control y las flechitas. No, pero no me da. Porque a mí sí me dio, pues aquí me aparece 1.048.576. Sí, 1.048.576 filas, ¿cierto? ¿Será que Excel nos sirve para almacenar cédula, nombre, apellidos de todos los colombianos en este momento? ¿Cuántos colombianos No, somos? pero como 50 millones. Como 50 millones. ¿Y Excel cuánto es que nos permite? 1.048.000. Entonces, si nosotros queremos almacenar la información de todos los colombianos con su número de cédula, fecha de nacimiento, nombre, apellidos, al menos esos 4 datos, pues simplemente Excel no nos sirve, porque necesitamos almacenar 50 y piola de millones de colombianos. Entonces ahí Excel muere, no nos sirve como base de datos. Necesitamos un gestor de base de datos. Ahora sí acudimos a lo que es Oracle, MySQL, SQL Server, entre otros gestores, que sí nos sirven para almacenar millones y millones de datos. ¿Me hago entender el por qué? Ahora, Excel le sirve a usted para guardar, bueno, un inventario de productos, 1.000 productos, 2.000 productos, listo, utilice Excel, ¿vale? Pero ya almacenar gran cantidad de datos, por ejemplo, los registros de movimientos de un banco, ¿usted cree que eso lo podemos almacenar en Excel, por ejemplo? No, simplemente Excel no nos sirve.
los datos que almacena Facebook, una red social, o los datos que almacena un correo electrónico como Gmail, ¿será que Excel nos sirve como base de datos? No, no nos sirve. ¿Vale? Entonces, para que entendamos la diferencia, ¿no? Y tengamos claro que Excel como base de datos no aplica. ¿Listo? Bien. Bueno, tipos de datos que podemos nosotros definir en algunos motores de bases de datos, por ejemplo, Oracle, por ejemplo, Postgres, SQL, MySQL, SQL Server, que son los motores o los gestores de bases de datos más comunes o más populares hoy en día y que son programas que permiten administrar bases de datos de acuerdo al sistema, al requerimiento, a los requerimientos que se hayan implementado y que básicamente son los propios para almacenar millones y millones de datos y poderlos consultar de forma rápida, segura. ¿Listo? Es eso. Ahora, los tipos de datos que nosotros podemos definir en una base de datos son cadena de caracteres, que en una base de datos o en un gestor de bases de datos Oracle, la definición es, perdón, perdón, es varchar 2. En una base de datos Postgres SQL es character o character barging. En MySQL y en SQL Server son muy similares, es varchar. Cuando hablamos de cadena de texto, pues ya es para cuando necesitamos almacenar un párrafo, por ejemplo. Sí, cadena de caracteres, por ejemplo, varchar 2 se utiliza pues para cadenas cortas, por ejemplo, un nombre, un apellido, una dirección. Ahí nosotros usamos un varchar 2, pero para colocar una observación o un motivo de consulta o algo que implique un párrafo, pues ya utilizamos un tipo de dato más extenso como el text. Ahora los tipos de datos numéricos como un entero, tenemos que en Oracle es el small int, bueno, en todas se define igual. Un tipo de numérico entero, es decir, sin decimales. Es integer, en MySQL es int. Un tipo de dato fecha, date. Fecha hora es date. En Postgres es timestamp. En MySQL es datetime. En SQL Server es datetime2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al motor, nosotros podemos definir los tipos de datos. Ahora, si necesitamos definir un numérico con decimales, por ejemplo, una calificación de un estudiante, lo definimos como float, ¿sí? O real en Postgres SQL. Es decir, cuando necesitamos almacenar datos que impliquen decimales. Bueno, aquí hay unos links pues, de documentación de cada motor. Aunque hay más motores, pero pues repito, estos son los principales. Aquí podemos documentarnos un poco de cómo se usa cada uno de ellos. Y lo que nosotros debemos definir es nuestra estructura de cómo vamos a implementar nuestra base de datos. Para ello, nosotros debemos conocer qué tipos de bases de datos existen hoy en día y cuál de ellos es la más adecuada para nuestro proyecto. Entonces encontramos tipos de datos o bases de datos, perdón, con estructura jerárquica. Que este modelo de estructura jerárquica fue empleada dentro de las primeras bases de datos empleadas. Estoy hablando de las primeras computadoras, años 70, 80, por allá, donde incluso no había ni sistema operativos gráficos, sino eran interfaz de comandos nada más, las computadoras. Y por allá empezaron a surgir las bases de datos y la estructura de almacenamiento era jerárquica. Entonces, donde las bases o las relaciones entre registros formaban una estructura en forma de árbol.
En la actualidad, un ejemplo de estas bases de datos es la base de datos de la LDAP usada para el sistema de directorio de datos tales como usuarios, dispositivos, nombres, contraseñas, direcciones, dentro de una red de computadoras. Estas bases de datos hoy en día pues ya no aplican, dado pues el avance tecnológico y el avance en las computadoras y en el software y bueno, en las diversas aplicaciones que permiten gestionar los datos. Otro tipo de base de datos es la estructura en red, donde es un poco más compleja. Y para darles un ejemplo gráfico, espérenme, yo les comparto a ustedes el material que les compartí en el anuncio. ¿Dónde está? Ok, este es el material que les compartí. Pero aquí, a ver si aquí hay ejemplos de los tipos de bases de datos. Sí, aquí está. La estructura jerárquica es la que se utiliza, como les digo, en las bases de datos, pues por llamarlas así, primeras bases de datos o antiguas de los primeros computadores. Estoy hablando de años 70, 80. Y la información se almacenaba así, de forma jerárquica, donde la estructura de almacenamiento clientes apuntaba a los datos, pero se almacenaban de forma separada y a través de apuntadores es donde se direccionaba que este número de cédula pertenecía al nombre del cliente tal, al apellido tal, dirección tal, y cada dato se almacenaba de forma ascendente, de forma jerárquica. Esto, como les digo, estas bases de datos pues ya no aplican. La otra es los archivos en red, donde algo parecido a la estructura jerárquica, los datos se almacenaban de forma independiente y se relacionaban con el dato que se quería relacionar. Por ejemplo, aquí tenemos un número de cédula y esta cédula se relaciona, como pueden ver en el gráfico, con dos facturas, pero cada factura se almacenaba de forma independiente. O sea, tanto en los archivos en red como jerárquicos, cada dato se almacenaba por separado y a través de apuntadores se unía la información de una sola persona, un solo cliente. A través de apuntadores se lograba saber cuántas facturas tenía una sola cédula relacionadas, ¿sí? Y lo mismo el archivo jerárquico o la estructura jerárquica. De ahí pasamos a una estructura que es la relacional, que es la que realmente hasta ahora funciona y es la que nos interesa para nuestro proyecto. Y podemos decir que las bases de datos relacionales son multipropósito, lo que las hace aún más extendidas en la industria del software y más empleadas. Hasta hoy en día se utilizan este tipo de este tipo de bases de datos relacionales. Son complejas de aprender, de diseñar, pero acá vamos a aprender pues cómo se estructura una base de datos relacional, de qué se compone y cómo logramos un modelo estructural relacional acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestros requerimientos. Bueno, la clasificación de las bases de datos para nosotros, para nuestro caso, aplica las bases de datos dinámicas, porque los datos se almacenan y pueden ser modificados, puedo agregar nuevos datos, puedo borrarlos o consultarlos, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, un sistema de facturación o un sistema de citas. Yo necesito agregar nuevas citas o nuevos pacientes. Puedo modificar sus datos en algún momento. Incluso puedo borrarlos o puedo buscarlos en algún momento. Por eso, con esas acciones es que definimos que nuestra base de datos cabe dentro de las dinámicas. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos conceptos ahí importantes para nuestro proyecto. Primero, que nuestro sistema de gestión de citas, la base de datos para nuestro sistema es de tipo relacional y cuya clasificación es dinámica, porque los datos pueden ser cambiantes, los datos que se van a almacenar. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Ok. Ahora pasamos a ver lo que es el sistema de gestión de bases de datos. Es decir, ¿qué características debe cumplir un software que permite la gestión o la administración de una base de datos? Ya dijimos que Excel sale de este concepto, o sea, Excel no es un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, un sistema de gestión de bases de datos no es otra cosa que un programa de computadora que permite definir, crear y mantener en el tiempo los datos de una base de datos, controlando el acceso además. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Permiten la definición de la base de datos usando un lenguaje de definición de datos. Eso se llama SQL. Permiten la inserción o el registro, la actualización, eliminación y consulta de datos usando el lenguaje de manejo de datos. Eso también es SQL. Proporcionan un acceso controlado a la base de datos, es decir, que yo puedo a través de una base de datos definir autenticación, roles de usuario y definir algunos niveles de acceso a los datos. No todos tendrán los mismos permisos. Y esto es muy importante, la concurrencia. Aquí hace referencia a la concurrencia cuando varios usuarios están conectados a la misma base de datos, ¿sí? Entonces, por lo menos en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook en este momento? En este momento, ¿cuántas personas aquí conectadas tienen Facebook? Yo creo que todos, ¿no? Creo que la gran mayoría. La gran mayoría, ok. Y desde su aplicación, ¿cierto? Usted ingresa los datos que usted ha definido en su perfil, ¿no? En su perfil de Facebook. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo están conectadas a esa red social? Pues miles de millones. Y cada uno está conectado a la misma base de datos. A eso se le llama concurrencia. Al número de personas que están o al número de usuarios que están conectados a esa base de datos. ¿Listo? Bien. Eso es lo que, o las principales características de un sistema gestor de bases de datos, llámese Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, entre otros que existen, MongoDB, por ejemplo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia, nuestro modelo entidad o nuestro tipo de base de datos, que es relacional. Y el modelo entidad-relación es el que nos permite definir ese modelo conceptual de nuestro proyecto. Bueno, ¿qué dice acá? Las bases de datos relacionales inicialmente no son fáciles de modelar, por lo que se requiere cierto nivel de abstracción. Ahorita miramos esta parte, ¿qué es abstracción? Aunque ustedes ya me lo dijeron, ya hemos abstraído algo de nuestros requerimientos y ahorita ustedes me lo dijeron. Ustedes ya me dijeron por acá, no, pues necesitamos registrar en nuestra base de datos los datos de los pacientes. ¿De dónde abstrayeron eso ustedes? ¿O por qué se les ocurrió?
Pues por el contexto del proyecto, porque es un software de citas. Y un software de citas sin los datos de los pacientes, pues yo creo que sería un software incompleto, ¿no? Entonces miren que ahí ya de nuestro mismo proyecto, problema, de nuestros mismos requerimientos, ya estamos abstrayendo la construcción o los conceptos para poder definir o diseñar nuestra base de datos. Entonces hay que tener cierto nivel de abstracción, pero eso ya lo estamos aprendiendo. Y nosotros abstraemos lo que vamos a definir como base de datos del mismo problema, del proyecto, de los mismos requerimientos, del mismo análisis que hemos venido haciendo, como los casos de uso, el diagrama de clases. ¿Listo? Bien. Primero analizando el requerimiento desde un punto de vista conceptual, entendiendo como las necesidades de la empresa o del sistema de información. Luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos y finalmente se finaliza físicamente cómo se van a almacenar los datos. A continuación se presentan algunos conceptos importantes para definir esto. Nuestro modelo relacional o entidad relación. Debemos entender primero que nuestro modelo, entidad relación o una base de datos relacional se compone de estas tres cosas: entidades, atributos y relaciones. ¿Qué es una entidad? El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre estos objetos. ¿Qué es una entidad? Es una cosa o un objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad. Las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades y se representan las entidades como un rectángulo. Entonces, yo les agrego aquí a la definición. Las entidades yo las identifico como personas, como cosas o como acciones. ¿Listo? Entonces, dentro de mi proyecto formativo yo ya debo ir identificando estas cosas. Entonces, en mi proyecto formativo, que es el sistema de gestión de citas, ¿cómo puedo o qué entidades puedo abstraer de tipo personas? Ya me dijeron una, el paciente. ¿Qué otra? ¿Qué otra tenemos en el sistema? De pronto el médico, ¿no? Si es, exacto, o la mascota, si es un sistema de citas. Bueno, aunque la mascota no es una persona, pero bueno, podemos identificarlo como una entidad, sí. Porque cada mascota es diferente, ¿no? De pronto de pronto un usuario. En el caso de que sea, por ejemplo, que o sea, el software de citas funcione en diferentes hospitales o para diferentes sedes, también cada sede funcionaría como una. O no, no necesariamente. O sí, de acuerdo al requerimiento, ¿no? O sea, puede funcionar de ambas cosas, de ambas formas, que cada sede sea independiente o que todas estén conectadas al mismo software. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya estamos abstrayendo estos conceptos de mi sistema: paciente, médico, mascota y usuario. ¿Listo? Ahora del tipo cosa. ¿Qué entidades puedo abstraer que sean cosas en mi sistema? Cosas. Los días, el horario de las No, citas, ¿no? no, no. Consultorio, por acá me dice Santos. Muy bien, el consultorio es una cosa. Muy bien. ¿Algo más? De pronto la historia clínica. De pronto la misma cita es una... Bueno, que la cita no lo determinaría como una cosa. Pero la historia clínica sí. De pronto un medicamento.
Si es que van a manejar medicamentos ahí en el sistema también. Sí, entonces ahí estoy abstrayendo de mi sistema o productos también, pero lo estamos aterrizando es al proyecto de gestión de citas. Entonces ahí productos como que no cala, ¿no? ¿Listo, Luis? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿qué puedo abstraer de tipo acciones en mi sistema de citas? ¿Cuáles serían las acciones? Una acción es pues la cita como tal, ejecutar la cita, atender la cita del paciente, ¿no? La cita como tal es la acción. Digamos, en un sistema de ventas, pues la venta es la acción. En otro sistema puede ser el alquiler, ¿sí? Entonces las acciones también se pueden representar como entidades. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces todo esto lo estoy abstrayendo desde mi proyecto, de mi problema a resolver. Y eso lo definimos desde la fase 1. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ver qué son los atributos. Las entidades están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener estos atributos, los nombres, los apellidos, la edad, documento. O la cuenta bancaria puede tener los atributos número de cuenta, saldo, fecha de creación. ¿Sí? Y los atributos se representan por medio de una elipse. Entonces, ahora sí, una vez yo defina las entidades, las posibles entidades de mi proyecto, empiezo a definirle los atributos a cada entidad. Entonces, para persona, ¿cuáles serían los atributos? Pues digamos un ID, un identificador, el tipo de documento, digamos el tipo de documento, el número del documento, digamos el nombre o nombres, los apellidos, digamos la dirección, el teléfono, el correo y los demás datos que necesitemos. Esos son los que consideramos los atributos de una entidad. Entonces, cada entidad debe tener sus propios atributos. Por ejemplo, ¿cuáles serían los atributos para el médico? ¿O cuáles serían los atributos para mascota? ¿O para el usuario del sistema? Los leo en la caja de comentarios del chat. A ver, ¿cuáles serían los atributos, por ejemplo, para la mascota? A ver, los que van a hacer el sistema de citas veterinarias. ¿Cuáles serían los atributos para la mascota? Podría ser el nombre de la mascota, Sí, el nombre de la mascota, ¿qué otro? el Pues carnet podría de... ser la edad de pronto. La edad, sí, la edad, ¿qué más? La raza, muy bien. El sexo, si es masculino o femenino. El tamaño Si es también macho y hembra, importaría es que es, ahí. ¿no? ¿Cómo? El tamaño también importaría ahí o no. El tamaño, el peso, ¿sí? Todos esos daticos son los que describen a la entidad. Entonces, repito, cada entidad debe tener sus propios atributos. ¿Listo? Y por último, esto lo más complejo es definir las relaciones, que es la asociación entre entre dos o varias entidades. ¿Listo? Ahí está aquí está el meollo. ¿Cómo defino las relaciones? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la entidad persona, la entidad cuenta, la entidad persona con 4 atributos, nombres, apellidos, edad, identificación, la cuenta con 3 atributos, número de cuenta, saldo y fecha de creación, y hay una relación entre estas dos.
Una relación entre persona y cuenta, definida como titular. ¿Listo? Entonces, hay una relación que existe entre, que puede existir entre las entidades. Bueno, ¿qué son tuplas? Las tuplas son los registros de información, por ejemplo, estos son tuplas de información, o sea, cada fila en una estructura de datos es lo que llamamos una tupla. ¿Listo? Bien. Y hay algo que debemos tener en cuenta que son las llaves. Las llaves que debe tener o que existen en el concepto de entidades nos sirven para relacionar los datos. Entonces, en este ejemplo, ¿dónde está? Aquí tenemos los datos de una persona, ¿cierto? Y tenemos los datos de una... Espérenme, yo les muestro acá. Entonces, aquí tenemos la entidad persona. Y acá tenemos la entidad cuenta. Bueno. Entonces, cuando hablamos de llaves, significa el identificador de cada tupla. Es decir, esta tupla o este código tiene o esta persona tiene un identificador que es único, no se repite. Es decir, cada persona tiene un identificador único. En algunos sistemas utilizan la identificación como identificador. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no conviene utilizar la cédula como un identificador único? Porque en algunos casos el cliente puede registrarse con un número de contraseña o un número de tarjeta de identidad en algunos sistemas y al pasar del tiempo pues cambia, ya no es tarjeta de identidad, sino que es cédula. Entonces, la identificación como tal, debe ser única y no se puede cambiar con el tiempo. Mientras que la identificación sí a veces suele cambiarse con el tiempo. Por eso es mejor utilizar un identificador único, que no sea el documento de identificación. Bien, ahora tenemos que esta es la tabla persona o la entidad persona, ¿listo? Aquí está, con los nombres, apellidos, correo, bueno, los datos que se necesiten, ¿no? Pero ¿cómo asocio estos datos con la cuenta? Miren, se relacionan a través del identificador. Aquí va a parar. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el cliente número 1, ¿cuántas cuentas tiene? Tiene esta cuenta y tiene esta otra cuenta. El cliente número 1 tiene 2 cuentas, ¿correcto? El cliente número 5 tiene también 2 cuentas. O sea, este 5 también tiene 2 cuentas, que sería esta y sería esta de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos llave primaria o primary key y esto es lo que llamamos foreign key o llave foránea, foreign key, que es la que permite relacionar los datos de una tabla con otra. En este caso, puedo relacionar la cuenta, ¿sí? Porque pueden ser muchas cuentas, pero
con su respectivo titular de la cuenta. Entonces, si no tuviéramos en la tabla persona este identificador, entonces, ¿cómo podríamos relacionar esos datos con su respectiva cuenta? ¿Sí? Entonces, primera regla que debe tener una entidad, que toda entidad debe tener una llave primaria. O una primary key. ¿Sí? PK. Por regla general, toda entidad debe tener llave primaria. Si yo voy a relacionar esta tabla con otra tabla que tiene múltiples registros, entonces yo lo hago con esta misma columna en la tabla B. En este caso lo han llamado titular. Y esto es lo que llamamos foreign key o llave foránea. Y es la que nos sirve para relacionar los datos. ¿Sí? Para relacionar una tupla con otra. Bueno. Entonces, por ende, la entidad siempre debe tener un ID. Si es de persona y de personas, si es de mascota y de mascotas, si es de médico y de médico, si es de venta y de venta, si es de cita, pues y de cita. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o fui claro con el ejemplo? Entonces, por eso les decía que acá en el ejemplo de personas, esta tabla persona tiene una llave primaria que es el identificador de persona. ¿Listo? Bueno. Y esto es un diagrama relacional. Nosotros vamos a manejar esta forma de relacionar los datos. Entonces tenemos acá los tres conceptos. Persona es la entidad, ¿no? Es la entidad. Persona es la entidad. Estos de aquí, incluyendo obviamente el ID de persona, estos son los atributos. Pero el ID de persona es la llave primaria, la llave principal. Y esta es la relación. ¿Listo? Ahora, la cuenta es la otra entidad, la entidad 2, con su llave primaria, número de cuenta o ID de cuenta, también es válido, ID de cuenta. El titular es la llave foránea, ¿sí? Porque se está relacionando. Esta ID de persona se está relacionando aquí para identificar qué cuenta es. Y estos ya son los atributos, ¿listo? Estos son los conceptos. Entonces vamos a manejar nosotros el diagrama relacional para nuestro proyecto. ¿Hasta ahí queda claro o hay alguna pregunta? Y vamos a hacerlo en Star UML. Repito, ¿hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? Por favor, me comentan por el chat. Si es claro, me escriben la palabra claro. Si hay alguna pregunta, pues la comentan, por favor. Por acá Alejandro me dice que todo está claro. Ok, listo.
Bien, entonces vamos a utilizar Star UML para hacer nuestro diagrama entidad nuestro modelo relacional. Entonces vamos a ir a Star UML. Aunque ustedes con ustedes hicimos los casos de uso, entonces yo creo que tengo un archivo de ustedes, a ver. Diagramas UML, sí, aquí mismo. Y con ustedes hicimos los casos de uso. Me cuentan si están viendo, porfa, la pantalla de Star UML, porfa. Ok. Dice Star UML la instalé hace un tiempo y ya requiere de licencia. Mm, 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 mm. Enter license case. Te pide licencia, ¿no? ¿Será que yo tengo un ITA por ahí? No, yo tengo, a ver qué versión tengo yo. Yo tengo la 4.0.1. ¿Qué versión tienes de Star UML? ¿Me indicas, porfa? ¿Qué versión tiene instalada? Que me indique, por favor. Se cierra sola, dice Luis Ricardo. Bueno, aquí está esta página, a ver si de pronto. No, no me da una licencia por acá. Mm, mm. Pues a mí no me ha pedido licencia, la verdad. Si no, la otra sería desinstalarla. A ver si por aquí hay alguna licencia. No. Pues aquí hay un paso a paso, pero la verdad no sé si les funcione, la verdad.
O si no, yo les podría compartir. Espera, a ver si yo aquí tengo el instalador. Ujú. Espérame, yo les comparto la versión que yo tengo, el instalador, a ver si al instalar ese no. Por acá Franklin nos comparte. O si no, descarguen Workbench. También se puede trabajar en Workbench. Workbench, MySQL. También lo pueden trabajar por ahí. ¿Sí? Entonces, pues trabajémoslo allá, ya que no les funciona, pues hagamos entonces el ejemplo. Yo ya lo tengo instalado. Workbench, tengo la versión 8.0. Y vamos a crear una nueva set. File, New Model. Vamos a adicionar el diagrama. Doble clic. Y aquí empiezo a crear entonces las tablas. Doble clic en la tabla para cambiarle el nombre. Sería paciente. Y el paciente lo coloco automáticamente porque sabe que necesita una llave primaria. Paciente. Coloquémosle tipo de documento. Varchar. Ustedes lo pueden definir como enum. Y entre paréntesis pueden colocar CC, TI, tarjeta de identidad, registro civil, cédula de extranjería. No, si no es con punto y coma, a ver, enum. CC, punto y coma, tarjeta de identidad. Vamos a ver si esas dos me dejan. Ah, entre comillas, es que es. Entre comillas simple, creo que es. A ver, entre comillas simple, coma, TI. RC, a ver. Ahora sí. Entonces, cuando tenemos campos para definir una tabla que los datos ya están definidos como un tipo de documento, pues los puedo definir como enum para hacer la lista de valores. Ahora sí, el tipo de documento, o el número de documento, perdón. Doc.
Ahora sí. Nombres. Recomendación, los atributos los escribimos en minúscula. Solamente la tabla va en mayúscula, ¿listo? Acá sería paciente, dirección. Y no utilizamos tildes, por favor. Paciente, teléfono. Bueno. Listo, ya tengo aquí mi tabla. Puedo cerrar y ya definí mi primera estructura. ¿Vale? Listo. ¿Qué otra necesito? Necesito crear la tabla médico. Necesito crear la tabla citas. Necesito crear la tabla consultorio. Historia clínica. ¿Listo? Estas son las tablas de nuestro modelo como tal. ¿Listo? Bien, ahora viene el tema que es difícil para nuestro modelo o para cualquier modelo, es definir las relaciones. Entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente y ustedes terminan en Workbench la definición de atributos para cada entidad o para cada tabla. Y aquí vamos a definir las relaciones. Primera regla que debemos tener en cuenta es que en una base de datos relacional o en un modelo entidad relación, por sus siglas MER, no debemos procurar relacionar las tablas todas con todas. No, eso es un error grandísimo. ¿Vale? Nosotros creamos las relaciones acorde a la lógica del negocio. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, las relaciones se definen así. Empezamos por una entidad, numerémoslas 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 entidades en este ejemplo. Bien, ¿cuál es la lógica del negocio? ¿Qué es lo que hace el paciente? Usted diría, bueno, pues el paciente lo revisa un médico, entonces por lógica, el paciente se relaciona con médico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué dicen ustedes? Que es o sea, la relación de el que pide la cita y con quién la va a tener. Sí, entonces sería un error definirla esa relación directa. Para que el paciente lo atienda un médico no es directamente, es a través de que primero el paciente pide una cita, el médico atiende la cita y por ende, pues aquí está la relación directa, ¿no? O indirecta entre paciente y médico a través de la cita. Luego, después de que se atendió la cita, ¿qué se genera? Una historia clínica.
¿Y dónde se atiende o para qué, en dónde atiende el médico al paciente en un consultorio? Entonces usted dice, no, pues se relaciona el médico con el consultorio. ¿Estará bien o estará mal? No es correcto, porque se relaciona es con la cita, es decir, el paciente lo atiende un médico en un consultorio, es decir, que eh, la cita se vuelve el centro de atención, el punto central de todo, donde la cita relaciona al paciente, al médico y en el consultorio que se va a atender, y una vez atendido se genera la historia clínica. Entonces tenemos que son 4 relaciones para 5 tablas. ¿Listo? Bien, ese es el modelo que ustedes van a generar o acorde a lo que ustedes consideren acorde a su proyecto, porque no es lo mismo citas para una veterinaria, para un consultorio médico o para un consultorio odontológico. ¿Listo? O para lo que sea que estén haciendo las citas, ¿no? Entonces, lo que es relaciones se definen acorde al proyecto. Bueno, hasta ahí. ¿Es claro hasta ahí, muchachos, o no hay alguna pregunta? Entonces les queda de tarea a ustedes generar el modelo en Workbench o de los que puedan en StarUML, o lo pueden hacer aquí en Workbench, el modelo conceptual con las relaciones que ya definimos. Y eso es lo que me van a entregar. Me van a entregar el modelo conceptual y el diccionario de datos de cada tabla. Es decir, que el diccionario de datos es esto. ¿Dónde está? Creo que está en el capítulo anterior. Este diccionario de datos, eh, con el nombre de la tabla. Aquí sería entonces diccionario de datos, no de llamadas telefónicas, sino para paciente, ¿cierto? Con los respectivos atributos de paciente, el tipo de dato que va a manejar y la descripción de cada campo. ¿Listo? Entonces, un diccionario de datos por cada tabla. Si son 5 tablas, entonces 5 diccionarios de datos. Entonces me adjuntan en el documento esto, el modelo entidad-relación y el diccionario de datos para cada tabla. ¿Listo? Eso es lo que me van a entregar como evidencia. ¿Queda claro o hay alguna pregunta? Queda claro, sí, señor. Ok. Igual pues apoyarse en el material de formación que les compartí, apoyarse un poco en videitos de YouTube acerca de Workbench, si es que lo van a hacer en Workbench, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Igual estoy atento a cualquier dudita o inquietud, me pueden escribir por el chat interno de la plataforma, pues que les respondo pues a la mayor brevedad posible, ¿listo? Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Espero que hayan aprendido algo, y pues terminamos de leer el material, obviamente, aquí hice un resumen, ¿no? Ricardo dice, profe, ¿me explica de nuevo lo último? ¿Qué es lo último, Ricardo?
lo que hay que agregar en cada relación. No te entendí. ¿Puedo activar micrófono, Luis, y me explica? Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Es que me desenfoqué, lo último que estaba diciendo que hay que agregar en cada una de las relaciones. No, lo que tienen que agregar es en cada entidad los respectivos Eso. atributos. Exacto, ese último atributo que usted dijo no me acuerdo bien, porque es que... O sea, estos, por lo menos aquí en paciente puedes ver los atributos de este paciente, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, ¿cuáles serían los atributos de citas? Eso es lo que tienes que definir. ¿Cuáles serían los Ya, atributos ya. de médico? ¿De Pensé que acuerdo? pensé que había que agregar otra cosa diferente. Listo. No. Y las relaciones que les indiqué hace un momento. O sea, Listo. como son 5 tablas o 5 entidades, son 4 relaciones. Ujú. Donde la Listo. tabla citas es la principal o es la que relaciona a las demás. Listo, perfecto. ¿Listo? Gracias, Ok, profe. vale, con gusto. Bueno, pues no siendo más, a todos una feliz noche, que les rinda esta evidencia. Lean los materiales, por favor. Apóyense en videitos extra en YouTube, de bases de datos, de Workbench en este caso, para que fortalezcan, pues, entenderán que pues en este tiempito de sesión en línea, pues yo trato de hacerles es como un resumen, ¿no? Pues para que nos rinda. ¿Listo? Alejandro, ¿hasta cuándo hay plazo para la evidencia? Te invito a ver el cronograma para que mire las fechas. Pero yo siempre les doy adicional a las fechas del cronograma, les doy 15 días más. Pues para qué. Entonces, si se pasan de la fecha de límite según el cronograma, pues no importa, no se preocupen, que igual tienen activo el envío tardío en plataforma, pues para que puedan hacer bien la evidencia y enviarla cuando la tengan lista, ¿vale? Bueno, recuerden que la pueden hacer en grupo o individual. Entonces, si es en grupo, pues colocan los integrantes en la portada, pero el envío, sí, el mismo archivo, si son 3 personas, pues envían el mismo archivo, lo envían de forma individual, ¿listo? Pero pues yo verifico en la portada que sean los mismos 3 personas para evitar pues que haya una copia ilícita, ¿listo? Por ahí. Bueno, eso es todo por hoy. Una feliz noche, que estén muy bien y hasta pronto. Nos vemos.